por lo que estoy viendo. En verdad que bueno, de verdad que bueno. Es necesario, bueno, estamos en tiempos de COVID, ¿cierto? Hay harta reglamentación, ¿se entiende? Pero claro, eso se extraña un poco antes de la pandemia, que uno podía tener la instancia para conversar, para conocerse, para disfrutar y también hacer contactos, chiquillos. Pues. Hagan sus contactos, netamente. El profe de un camping. Ay, si no estuviéramos en el contexto, tengo mis movidos, lo reconozco, pero hay que mantener, ustedes saben, la situación, ¿ya? Pero sí, les puede servir mucho, no tanto por pasarla bien y, ¿cierto? Y todo lo demás que es necesario, ¿cierto? Para la vida, sino también porque así ustedes se conocen y lo que allá afuera en el mercado laboral les va a servir va a ser los contactos. La buena onda que ustedes puedan tener con sus compañeros, ¿cierto? De carrera, las habilidades blandas, la forma de conectar con ellos, al fin y al cabo es lo que les va a abrir puertas afuera. Así que yo siempre soy partidaria de ello como una forma de conocerse. ¿Cachai? De conocerse y no solamente de conocerse, sino también de pensar un poquito más allá, de hacerse buenos contactos, buena gente, ¿cierto? Buena sangre. Al fin y al cabo eso es lo que les va a servir en su vida laboral. Muchas veces, más que el conocimiento, pesa a quien conoce. Y no es broma, sobre todo en Chile. ¿Ya? Así que para mí es algo muy importante dentro de la vida universitaria. Me da pena que por pandemia esté un poco restringida, ¿cierto? Me da una lata tremenda. Se los puedo decir como experiencia. Carreteando, conocí a personas que incluso me llevaron a mi primera pega, saliendo de la universidad. Y todo empezó por un carrete. Y a ellos se los debo. Así que, eh, como les digo, siempre está esa instancia de compartir y va más allá. Va más allá. Sí, uno lo tira como una broma, pero la verdad es que es más fuerte de lo que parece. Incluso se los voy a contar como anécdota. Yo no puedo dar nombres, obviamente, pero he tenido compañeros, ¿cierto? No de mi año necesariamente, que lamentablemente hoy en día por esta falta digamos, de compartir en su momento, que no han tenido redes, no son conocidos, les ha costado mucho encontrar trabajo a la fecha. Mucho, muchísimo. Uno lo mira así a simple, ¿no? Es que la universidad quiere estudiar y solamente estudiar, no. La universidad es una visión mucho más integral de lo que parece. Hay que hacer de todo un poco. Y esa conversa, esa cercanía, esa habilidad blanda es lo que muchas veces te permite entrar a alguna empresa, ¿cierto? Algún proyecto, algún trabajo, iniciar alguna cosa. Sí, sí, no es broma. Mi primera práctica incluso, ahora que lo recuerdo, la conseguí porque querían hacer vaquita para comprar un pisco. Me da lo mismo que esté grabando, lo puedo contar. Y yo no tomaba pisco en ese entonces, y yo dije, chiquillo, bromea, así como, yo les paso unas monedas, porque sí nomás, y eso gatilló una conversión con un chico de cuarto año de ingeniería comercial, con otro de quinto, conversamos, y después ese chico a los años, oye, necesito practicante. Listo, ahí estamos. Mi Así primo. que, no. Trabajé, bueno, con el Felipe tuvimos Portales Zoom, pero yo colaboré, no fui como, porque tu primo hizo la práctica en Portales Zoom, con el Francisco Soto. Ah, Le hicieron juntos, Portales Uno y con la profesora Andrea Pincheira, que también una gran profesora. Pero no, yo la hice con otro. Porque de hecho, el Felipe, tu primo, y yo nos llevamos a ver, en la carrera por año de ingreso nos llevamos por un año, pero tuvimos hartos ramos juntos, bastante, de hecho. ¿Cómo se llama? Y bueno, la persona que me dio la práctica es otro chico, de apellido Gómez, del Hermes. Ahí muy buena onda, aprendí mucho gracias a la empresa familiar con la que trabajaba en ese entonces, muchísimo. Se le debo harto a él. Así que bueno, eso es mi experiencia, se las dejo a ustedes. Esta instancia siempre pueden sacar lo mejor de ustedes, así que, no, sí, bueno, estamos en COVID, ¿cierto? Ya no podríamos juntarnos todos o no podrían juntarse ustedes, pero si en algún momento llega la instancia, esas cosas pueden ayudar mucho más de lo que uno que cree a su desarrollo profesional, más de lo que uno piensa. Eso no sale en los libros, se los cuento como anécdota, ¿ya? Estaba leyendo los comentarios. No sé, material de otro año. Sí, y no es broma. Bueno, chicos, a lo nuestro ya. Nos vamos a la parte de clase.
La semana pasada o el taller pasado, ¿cierto? Habíamos quedado con medidas de posición, ¿cierto? No, perdón, de dispersión. Ya, vamos a trabajar con ello. Y ideal para mí sería si alcanzamos a terminar, ¿cómo se llama? Medidas de forma. Si terminamos eso hoy, genial. Pero si no, yo igual lo podría llegar a entender. ¿Ya? Así que voy a compartirles pantalla. Vamos a trabajar hasta las... Uy, se me olvida a qué hora terminamos. 12:50. Ya, hasta las 11... Perdón, 12:45. ¿Ya? Bueno, ya habíamos visto esto antes, ¿cierto? Que era medidas de dispersión. Mm, definimos lo que es medidas de dispersión, ¿cierto? Lo analizamos. Definimos el concepto, que son las medidas que se... lo que nos permiten las medidas de dispersión es permitir qué tan alejados, ¿cierto?, están los datos, ¿ya?, dentro de estos mismos. Generalmente en relación a lo que es la media o definiendo ciertos parámetros dentro de la recta, por así decirlo, numérica que representa los datos que ustedes van a ordenar, ¿cierto? Tal como lo hicieron con el, ¿cómo se llama? Con el caso de el ejercicio de la MinSal, ya, muy similar, ¿ya? Entonces tienen que entender que dentro de las medidas están las medidas de dispersión, cuánto se aleja, cuánto se acerca entre sí mismos, respecto a la media, etc. ¿Ya? Les mostramos el enunciado, ¿cierto? Ya lo analizamos, vimos el coeficiente de Gini como una forma de medir la dispersión, ¿cierto? De los datos. Mostramos este ejemplo y nos quedamos acá probablemente. ¿Ya? Yo me acuerdo que acá alcanzamos a llegar solamente a esta desviación media, ¿ya? Y no avanzamos más. Nos quedamos solamente hasta esa explicación. ¿Ya? Así que lo ideal es hoy día terminar con esto y si alcanzamos a ver forma, genial, 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 genial. ¿Ya? Bueno, rango lo voy a saltar, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Lo vieron en la clase anterior, en el taller anterior, si no lo saben lo pueden recuperar a través de Drive para que lo vean. Desviación media, y vamos a explicar un ejemplo, me acuerdo. No me carga siempre. Ya. Carol, o sea, ni un problema. Si se les cae el internet, vuelvan a ingresar, te saben que yo lo voy a aceptar, ¿ya? Por si acaso. Ya para que no tengan inconvenientes. Me olvidó un detalle, no tenía conectada la tableta. ¿No? Sí que la tenía. Voy a buscarla acá. Pero un poquito chiquillos. No tengo la tableta. Un poco.
Ya, ahora sí, denme un cachito. Tenía el teléfono desconectado, no me he dado cuenta. A ver, ya, sí, sí funciona, todo bien. Ya. Ahora sí, chiquillos, disculpen los problemas técnicos. Habíamos conversado, ¿cierto? Vimos rango, vimos desviación media, ¿cierto? Y acá lo que buscamos es explicar cómo está compuesta la fórmula de la desviación media, ¿ya? Yo les voy a demostrar el siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar estos valores, 3, 7, 9, 12, 15, 20, ¿ya? Esos van a ser los valores con los que vamos a trabajar. Nosotros para entender la fórmula de la desviación media, tenemos que entender que la desviación media es un valor, ¿ya? Que indica el promedio, ¿cierto? En valor absoluto, de las desviaciones de todos los datos respecto a la media, ¿ya? La semana pasada, de hecho, creo que fue la Paulita, no me acuerdo muy bien quién fue, que nos indicó que era valor absoluto. Nos dio una definición que a mí me gustó mucho, que en el fondo es la distancia, ¿cierto?, existente entre un valor y otro. Por lo tanto, al ser una distancia, siempre va a ser escrito en valores positivos, ¿ya? Siempre, ¿ya? Acá podemos ver la fórmula. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Sume todos los valores, ¿cierto?, entre, eh, abrimos, ¿cómo se llama? Corchete, ¿cierto? Entre el valor, ¿cierto?, que vamos a tomar y el promedio, ¿ya? El promedio de este. Eso lo vamos a calcular y nos va a dar un valor. Y todos esos valores se suman y se dividen por el total de datos, ¿ya? En el fondo lo que vamos a hacer es sacar un promedio de las distancias existentes entre los valores y el promedio, ¿ya? Lo voy a demostrar de una forma más o menos gráfica para que se entienda, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? Tenemos que entender de que esta es una especie de recta numérica, ¿cierto? Vamos a poner como que este es el 0 y este es el 20, ¿ya? Esto para que nos podamos guiar. Al ojo, bueno, más o menos aquí estaría el 10, ¿cierto? Para que nosotros nos podamos entender. No va a quedar muy perfecto, pero creo que se entiende, ¿ya? Por lo tanto, el promedio, que es el 11, va a estar como por acá, una cosa así, ¿cierto? Ya, entendemos que este va a ser el promedio, ¿ya? El promedio de datos. Como este es el promedio, ya lo que nos pide la fórmula en el fondo es que nosotros tomemos cuáles son las distancias de cada uno de estos valores, o sea, de este valor, este valor, este valor, este, y así, de cada uno de los valores, y veamos cuánto es la distancia de ese valor con respecto al promedio. Y esas distancias las vamos a sumar y las vamos a dividir por la cantidad de datos, que en este caso son 6, ¿cierto? Ya que es lo que nos dice la fórmula. Como ya se dieron cuenta, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos n, que es la cantidad de datos existentes, el tamaño muestral, tenemos 6, ¿cierto? Tenemos el promedio, que ya sabemos que el promedio es 11, y lo que nos quedaría es calcular, ¿cierto?, la distancia. Por lo tanto, uy, la visita se me puso un poco travieso, vamos a calcularlo respecto a cada uno de los valores, pero yo se los puedo mostrar de forma lineal, para que les quede más clarito. Ya voy a cambiar el color del lápiz, no debería estar ahí. A ver, ya no importa, a rayar, pero es un detalle. Vamos a suponer que acá está el 3, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a calcular cuál es la distancia entre el 3 y el promedio, que vendría siendo este que está acá, ¿cierto? Luego vamos a hacer lo mismo. Voy a cambiar de color. Vamos a hacer lo mismo, pero con el 7. Ya vamos a suponer que el 7 está como por acá, una cosa así. Ya, el 7. Y el 7 es lo mismo. Vamos a calcular la distancia existente. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con los otros valores, ¿cierto? Tenemos el 9. Vamos a ponerlo un poco más arriba para que se pueda entender.
Después lo vamos a hacer con el 12, lo voy a hacer con el mismo lápiz para no complicarnos tanto. Esto es lo mismo, acá va a ser como ahí, una cosa así, ¿cierto? Después vamos a ir al 15. El 15 debería estar por acá más o menos, un poquito chueco. Esta es la distancia, y después vamos a hacer lo mismo con el 20, ¿ya? Bien, lo vamos a hacer bien. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos esto, ya yo se lo estoy explicando con un gráfico, ¿cierto? Con una línea, ya para que lo entiendan, no es necesario que lo hagan para los ejercicios. Lo que ustedes van a hacer es tomar cada uno, ¿cierto?, de los valores, ¿cierto? Van a tomar la distancia en el fondo, la distancia existente entre el 3 y el 11. Y esto lo van a escribir entre corchetes, ¿cierto? Por lo tanto, sería, pueden escribirlo de las dos formas, o sea, 11 menos 3 o 3 menos 11. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo son los valores positivos, así que no, en este caso, ¿cierto?, de la desviación media con valor absoluto, no va a haber ningún problema, no va a afectar el resultado. ¿Ya? Entonces sería el valor, ¿cierto?, el primero, menos el promedio. Y como acá nos dice que nosotros sumemos todos los casos, bueno, vamos a tener que hacer eso con cada uno de los casos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ahí lo van a hacer, perdón, lo van a hacer con el 7 después, ¿cierto? Voy a borrar acá para que no se confundan. Después lo vamos a hacer con el 7, la distancia del 7 al promedio, que es el 11. Después vamos a tomar con el 9 al 11. Después vamos a tomar del 12, ¿cierto?, al 11. Después vamos a tomar del 15 al 11. Y finalmente nos queda del 20 al 11. ¿Ya? Ustedes calculan esto, como está en valor absoluto, da lo mismo el signo, les va a dar positivo sí o sí. Y ustedes ahí hacen la resta, ¿cierto? Va a ser 3 menos 11 les va a dar menos 8, pero como menos 8 está dentro del valor absoluto, bueno, entonces solamente queda 8, porque estamos viendo la distancia, ¿ya? En 7 a 11 nos va a dar menos 4, como sale con signo negativo nos va a dar 4. Después 9 con 11, menos 2, como sale el signo nos va a quedar en 2. Después 12 menos 11 nos va a dar 1, ¿cierto? Después viene 15 menos 11 nos va a dar 4. Y después nos viene 20 menos 11 nos va a dar 9, ¿ya? Todos estos valores que nosotros juntamos van a ser una suma, como dice acá, una sumatoria, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar los valores, y la suma de todos estos valores se va a dividir con n, que en este caso sería 6. Por lo tanto, nos quedaría algo así. Lo voy a escribir acá, me van a disculpar, ¿ya? Nos quedaría 6 en la parte del denominador, y en la parte de arriba tendríamos que sumar, ¿cierto? 8, 4, 2, 1, 4 y 9. Si alguno ya sumó la parte de arriba, ¿esto cuánto da, chiquillos? ¿Cuánto les da? Ahí Me dio calculadora en mano. 28. 28, ya, perfecto. ¿Alguien le dio algo diferente, por casualidad? Para que 28 corroboremos. igual, profe. 28, muy, muy bien. ¿Ya? Y finalmente, bueno, 28 lo dividimos por 6, y eso les va a dar. ¿Cuánto les va a dar? 4,6 periódico. 4,6 periódico. Muy bien. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros después de haber hecho este cálculo, ya sabemos que la desviación media, ¿cierto?, o desviación típica, es 4,6, ¿ya? O 4,6 periódico. Pero 4,6 para complicar. O hasta lo podemos aproximar, ¿cierto? 4,7, ya que está pasando del 6. ¿Ya? Si se dieron cuenta, la explicación es bien sencilla. Acá es un promedio, ¿cierto?, tomado, pero de todas las distancias existentes, de la media con cada uno de los valores. Eso es lo que es desviación media o desviación típica, que sale en algunos programas, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos, ¿se entiende bien? ¿Quería saber eso? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Vamos a, como siempre, tirar su encuestita para no retrasar todo.
Ahí lo estamos tirando, va a aparecer. Uy, me cargó solamente una opción. Ay, lo siento, disculpen. A ver. Tuve un problema aquí con la encuesta. Lo que pasa es que me equivoqué. Puse donde ya la pregunta puse el título y así. ¿Ya? Y sí. Entonces, ahora sí, les va a aparecer la encuestita. Una encuestita de 1 minuto, súper fácil, la contestan y así vamos viendo si es que vamos bien, ¿ya? O mal, etcétera. Como siempre digo, si es muy desproporcionado los que saben de los que no, de los que entendieron y los que no, bueno, lo repetimos. Si no, vamos a seguir avanzando y las dudas, como siempre, las podemos aclarar de forma personal o a través de la repetición del video, ¿ya? Así que les vamos a dar 1 minutito solamente, vamos en 40 segundos, respondan todos, por favor. No se quede nadie abajo. La idea es que podamos complementarnos bien, ¿ya? A ver, estamos en el chat. Ya, ¿cómo sería en una tabla? Vamos a ver. No, buena pregunta. No me acuerdo si lo respondí o no. Tendríamos que pasar la fórmula y así. Vamos a ver, ya. Finalización de la votación, vamos a compartir los resultados, ya. Sí, sobre el 70% yo creo que estamos bien dentro de todo, ¿ya? Para que podamos avanzar rapidito, ¿ya? Si hay menos del 70 yo me preocuparía, ¿ya? Por ahora. En otras ocasiones doy más tiempo, pero no, acá hay que avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Así que los que hayan quedado con dudas, no se compliquen, las vamos a resolver prontamente, ¿ya? Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos y nos llevó al mismo resultado. Bueno, esta era la tarea. El bonus track está infiltrado en el material. Ya, una de las cosas positivas que nos permite hacer la desviación media nos va a permitir calcular, tener un promedio de cuánto se desplazan, ¿cierto? Certeramente los datos de la media. Lo que sí es una desviación, dispersión poco usada debido a la dificultad de hacer cálculos con la función de valor absoluto. Esto yo lo digo en relación a hacerlo a mano, ¿ya? Los programas como el SPSS ya vienen incluidos con la función, así que lo calculan rápidamente, ¿ya? Por si acaso. Como siempre lo voy a decir, no es lo mismo desviación media que desviación estándar, ¿ya? Tengan cuidado, ya la fórmula es diferente y rigurosamente puede cambiar un poquito, ¿ya? Una variación insignificante, pero no es lo mismo, ¿ya? Así que para que lo tengan claro. Para calcular desviación estándar, tenemos que entender lo que es varianza, ¿ya? Siempre va a sonar como un poco enredado, pero hay que empezar al revés, ¿ya? Van a ver las fórmulas y me van a entender por qué. Ya, así que ya vimos rango, desviación media, vamos por varianza y desviación estándar, ¿ya? Ya, en definición, para que lo tengan claro, la varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada uno de los datos y de la media, ¿ya? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? ¿Ya? Que aquí ya estamos hablando de promedio de los cuadrados, por lo tanto estamos hablando de valores que se elevan al cuadrado, o sea, potencias, por ejemplo, ¿ya? No sé, ¿cierto? Potencias de 6 por 6, no sé, ¿ya? No creo que hayan problemas para que entiendan el concepto de potencia, ¿cierto? ¿Lo comprenden? De elevado al cuadrado, al cubo, ¿cierto? Es como lo básico, ¿sí? Sí, ya, súper bien. Ya, genial. Entonces no deberíamos tener como enredos, ya, digamos por ese lado. ¿Qué tenemos? La varianza no es un valor negativo, ¿ya? Porque como ustedes sabrán, así como el valor absoluto, ¿cierto? Que al fin y al cabo todos los valores son positivos, independiente de cuál sea el número, si está elevado a 2 o al cuadrado, nos va a dar positivo igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que hacer menos 2 por menos 2. Negativo por negativo nos va a dar positivo, y esto va a ser 4, ¿ya? Así que aquí Profe, no... ¿Sí? pero para que quede positivo no tiene que estar en paréntesis el menos 2.
en Porque si no paréntesis. era solo un menos, ¿sí? ¿Cómo? Es que para que dé positivo tenía que estar en paréntesis el menos 2 y elevado a 2. El menos 2 elevado a 2. Es que iba a depender de varios factores. No debería. O al menos eso me dijeron en la media, que tenía que estar así en paréntesis, así, y ¿Sí? elevado a 2 para que quede positivo, porque si no el signo sin paréntesis iba como que daba solo un número, quedaba negativo. Mm, Ah, sí, igual me dijeron lo mismo, profe. mm. Ya, perfecto. Sí. Ahora, como en la fórmula estamos dentro de un paréntesis, claro, no debería afectar. Buen punto. Excelente alcance. Mira, ni me acordaba de eso, en todo caso. Buen punto. ¿Ya? ¿Qué más? El valor menor, ¿cierto? Que se puede adquirir en el caso de la varianza es 0, donde se comprende que entre la media, ¿cierto? Y los valores a considerar no existe ninguna distancia o dispersión. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, hay que calcular la varianza de los siguientes datos, ¿cierto? Que puede ser 1, 1, 1, 1. Se entiende que el promedio va a ser 1, ¿cierto? Y no hay desplazamiento de datos porque son todos iguales, ¿ya? Exactamente iguales. Así que no deberíamos tener un problema con ello, ¿ya? El valor en ese caso de la varianza sería 0, ¿ya? Y aquí hay algo importante, pero no lo vamos a desarrollar como tal, pero sí quiero que sepan que exista, ¿ya? Porque hay casos y casos. Y podríamos llegarlo a trabajar incluso en inferencia, si es que alcanzamos, ¿ya? Existe una fórmula diferente para calcular varianza de una población que varianza de una muestra, ¿ya? Recuerden los conceptos. Cuando hablamos de población, estamos hablando de todo lo que se quiere estudiar. O sea, si yo quisiera hacer una encuesta sobre el curso, bueno, el curso tiene 71 personas, ¿cierto? Por lo tanto, es una población. Y si yo quiero determinar varianza del curso, ¿cierto? Lo estaría haciendo en razón a esas 71 personas, ¿ya? Muy simple. Pero también existe varianza de una muestra, ¿cierto? Como ustedes ya recordarán, la muestra aparece cuando nosotros no podemos medir una población. O sea, si quisiéramos medir la población de Chile, se entiende de que los recursos son ilimitados, que es mucho trabajo, cierto tiempo, dinero, eh, capacidad, cierto horas hombre, como ustedes quieran definirlo, para medir a todo Chile. Es difícil, hay que comprometer muchos recursos, muchas personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo, entonces es muy complicado. Cuando eso pasa, se determina una muestra, ¿ya? Es decir, una cantidad reducida que es representativa o significativa de, ¿cómo se llama?, de una población, ¿ya? Si no se acuerda muy bien, les recuerdo el ejemplo de la ollita, ¿cierto? La ollita de sopa. Uy, se nos fue la olla. Ahí está. A ver, como que no me pilla el lápiz. ¿Va? Ahí sí. Ya, la ollita de sopa, ¿cierto? Tenemos nuestra ollita de sopa. Y cuando ustedes, ¿cómo se llama?, preparan una sopa, ustedes saben cuánto le echan de sal, ¿cierto? Cuánto le echan no sé, zapallito, quizás algún condimento, etcétera. Y la sopa vendría siendo lo que es nuestra población, ¿cierto? El total de la sopa. Nosotros queremos saber cómo queda la sopa, pero bueno, tampoco vamos a tomarnos toda la sopa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, le pegamos un cucharazo, ¿cierto? Un cucharón, y medimos qué es lo que hay dentro del cucharón. Y ahí podemos ver si tiene sal, ¿cierto? Como tiene que ser. Entonces, esto vendría siendo la muestra, ¿cierto? Esto vendría siendo la población. Si la sal quedó bien acá, lo más probable es que la sopa también haya quedado bien, ¿cierto? Si acá, no sé, le echaron algún condimento, ¿cierto? Quizá merquén, no sé, ahí van a inventar ustedes, pimienta, lo más probable es que haya quedado igual acá. Lo mismo se aplica para la estadística, ¿ya? Si medimos a 100 personas que representan quizá a 1000, esas 100 personas van a ser representativas, o la información va a ser representativa de esas 1000, ¿ya? Para eso hay, obviamente, fórmulas matemáticas, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante, pero ahora a mí lo que me interesa es población, ¿ya? Ese es el fin. ¿Hasta aquí se entiende, chiquillos? ¿Diferenciar población muestra? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, sí, ya. Perfecto. Procesando. Muy bien, ya. Recuerden el ejemplo de la sopa. Para entender estadística, el ejemplo de la sopa es lo más útil,
Cuando quieran referirse a población y muestra. Población es la sopa, la muestra es el cucharón que van a probar. Si ustedes prueban el cucharón, van a poder saber cuánto tiene de sal, cuánto tiene de pimienta, cuánto tiene de merquén, qué sé yo, lo que le pongan ustedes a la sopa, ¿cierto? Y por lo tanto, la muestra va a ser una representación de la población. O sea, lo que yo tome en el cucharón, ¿cierto? Yo beba, si le está muy pasadito de sal, lo más probable es que la sopa también lo esté. Yo creo que a ustedes ya les ha pasado, ¿cierto? Se entiende que todo está homogéneo dentro de la sopa, ¿ya? Lo mismo se aplica para la estadística. Cuando queremos medir una población, es algo que podemos medir, es decir, 40 personas, 30 personas, a lo mejor, no sé, los pacientes de una consulta, ¿cierto? Es algo que es práctico, se puede hacer una encuestita, ¿cierto? Sencilla, no hay problema. Pero cuando nosotros nos vamos a muestra, ¿ya? Cuando nos vamos a muestra es porque ya no tenemos opción o es muy complicado medir a tanta gente, ¿ya? Entonces ahí ocupamos muestra. Ahí tenemos números gigantescos, ¿cierto? Y no hay los recursos necesarios, no hay persona que lo haga, no hay mano de obra, ¿cierto? Se nos escapa un poco de las manos. Ahí ya pensaríamos en calcular una muestra y determinarla, ¿ya? Y se van a dar cuenta de algo, la fórmula es, por no decir casi igual, a la fórmula de desviación media, ¿ya? Por no decir casi igual. Aquí hay dos diferencias, ¿ya? La primera diferencia es que, como se dieron cuenta, claro, paréntesis, tal como lo mencionó uno de sus compañeros, elevado al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, lo que calculemos, ¿cierto? Al estar elevado al cuadrado dentro del paréntesis nos va a dar positivo, ¿ya? También es una sumatoria, igual que el ejercicio anterior, y se divide también por el tamaño de la muestra. Acá, ¿qué cambia? En primer lugar, un poco el lenguaje que se utiliza, ¿cierto? Ya acá el promedio se representa en el caso de la población por una U, ¿cierto? Es como una U invertida. Y también aquí lo que va a cambiar, obviamente va a aparecer este simbolito que es conocido al cuadrado como la varianza, ¿ya? En el caso de población se escribe así, en el caso de la muestra se escribe con una S, ¿ya? Para que sepan diferenciarlo. Ustedes resuelven ya el ejercicio como lo hicieron con el anterior, con la diferencia de que ahora va a estar elevado al cuadrado, pero siguiendo el mismo procedimiento. Y cuando terminen van a tener algo equivalente a este simbolito, se me olvida el nombre del simbolito, elevado al cuadrado, igual a lo que va a ser la varianza, ¿ya? Cuando hablamos de desviación estándar, aquí es donde se pone buena la cosa, no es más que tomar la varianza y sacarle la raíz, ¿ya? Nada más. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, muy fácil. Ustedes van, ¿cierto? A la varianza, le sacan la raíz y esto se va a eliminar y va a quedar así. Y cuando esto pasa, bueno, hay que tomar el resultado del ejercicio y sacarle directamente la raíz con la calculadora. Y suficiente, ya tienen la varianza, ya tienen la desviación estándar. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio para que lo puedan entender. ¿Ya? Mismos valores, ¿cierto? Como ustedes ya lo conocieron, mismo procedimiento, ¿ya? O sea, son todas distancias entre el valor y el promedio, pero con la diferencia de que ahora está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, menos 3, o sea, perdón, 3 menos 11 nos va a dar menos 8, ¿cierto? Menos 8 por menos 8 elevado al cuadrado nos va a dar 64. 7 menos 11 nos va a dar menos 4, por lo tanto, menos 4 dentro del paréntesis elevado al cuadrado nos va a dar 16. Y vamos a repetir la misma situación con cada uno de estos, ¿cierto? Y nos van a dar estos valores. Como decía la fórmula, nosotros tenemos que sumar, ¿cierto? Todos estos valores. Y todo esto lo vamos a dividir por n, que eso es la cantidad del tamaño muestral, ¿cierto? Que son 6. Entonces vamos a hacer eso. Tomamos los valores, nos va a dar 182 dividido en 6, y luego vamos a calcular el valor final, que va a ser que la varianza es de 30,6. Perdón, de 30,3, disculpa. ¿Ya? Ese es el valor de la varianza en el caso de población, ¿ya? Y como ustedes ya saben, esto se representa algo así, ¿ya? ¿Hasta aquí, chiquillos, se entiende? ¿Cómo lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que es como muy parecido a desviación media? ¿Sí, sí? ¿No, no? Ya, estaba viendo si a lo mejor hay algo por el chat. Ya. Ahora más claro. Perfecto. Es como repetir lo mismo. Hay una pequeña variación, nada más. ¿Ya?
Entonces ahora vamos a ver cómo sacar desviación estándar. ¿Ya? No hay que complicarse. No es más que sacarle la raíz, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al resultado anterior. Me hablaron por interno. No hay problema, sí, sin problema. ¿Ya? Si pueden, como siempre lo voy a decir esto, lo digo para todos, ¿cierto? Pero igual, ¿cómo se llama? Igual lo comento, porque a todos les puede servir. Si alguien se tiene que retirar en la clase, ya está a la mitad, y necesita retirarse por X motivo, un problema, me lo justifica, pero me lo manda por WhatsApp, ¿ya? ¿Por qué por WhatsApp? Porque el chat de Zoom cuando es en privado no queda grabado, entonces no tengo cómo revisarlo, y para mí igual es una lata andar revisando los textos, ¿ya? Así que si se van a retirar, me avisan por Zoom, pero se dan el tiempo de escribirlo por WhatsApp. Entonces yo después lo puedo revisar tranquilamente, ¿cierto? Abro la conversión, lo anoto, ni un problema, ¿ya? Eso nomás, chicos. Para que no tengan problemas. Es lo mismo, corresponde a la raíz, ¿cierto? De la varianza, y también, como se los había mencionado, existe para población y para muestra, ¿ya? Que es la misma fórmula que vieron recién, se dieron cuenta, solo que se le agrega una raíz en ambos casos, ¿ya? Bueno, la verdad, tampoco hay que reinventar el agua caliente, ¿cierto? Vamos a tomar el valor anterior, ¿cierto? Que era el valor de la varianza, que era 30,3, y lo único que hay que hacerle es sacar la raíz, nada más, ¿ya? O sea, nosotros, ¿qué tenemos? A ver, vamos a tener algo como esto. Uy, el lapicito hoy día no me quiere mucho. Algo está pasando ahí. Está como medio bugueado, sí. ¿Ya? ¿Cierto? Que era 30,3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a este 2 que está acá, lo vamos a pasar para el otro lado. ¿Y cómo va a pasar? Bueno, de esta forma. ¿Ya? Por lo tanto, ahora ustedes van a sus calculadoras, ¿cierto? La función es bien práctica, ¿cierto? Entran a la calculadora del teléfono, o si tienen una calculadora personal, pues mejor. Lo corrigen, ¿cierto? Lo que siempre digo, es rotación del celular, ¿cierto? Rotación automática para que les aparezca la calculadora en modo Saiyajin, ¿cierto? Con su calculadora científica a la izquierda. Van, buscan el signo de la raíz, lo oprimen, y después escriben 30,3 y ponen el signo igual. Y les va a dar 5,5. ¿Les dio? ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe, sí dio. ¿Sí? Está medio raro el lápiz, insisto. Como que raya. ¿Mm? A ver. No sé si se dan cuenta, pero es como que se escribe en líneas como en paralelo. Como raro. Tengo entendido que esto tiene repuesto. Lo voy a buscar después, ¿ya? Respecto a los decimales, sí, yo sugiero usar poquitos decimales, siempre uno o dos, ¿ya? Para una prueba, ¿cierto? Para un trabajo, generalmente les voy a, ¿cómo se llama? Yo creo que por lo menos para los talleres les voy a pedir eso. Los talleres les voy a dar ciertas condiciones de cuántos decimales, ¿ya? Yo creo que uno o dos, bien, porque si quieren poner 10, 15, no olvídenlo, no vamos a terminar nunca, ¿ya? Yo creo que a todos rentar 3, ¿ya? Pero más allá de eso, no, ¿ya? Así que bien, 5,5. Y finalmente, el coeficiente de variación, ya, que es lo último, es una medida de dispersión que es relativa, ya para que la entiendan. Por ende, nos permite saber cuál es la dispersión expresada en porcentajes, ¿ya? O sea, en el fondo vamos a calcular acá el porcentaje de cuánto se desplazan los datos, ¿ya? Nada más que eso, lo vamos a traducir. En vez de ver un número, vamos a decir, un 10% de los datos se desplazaron o tienen tanto desplazamiento, o un 30, un 40, ¿ya? Eso es lo que busca el coeficiente de variación. Al igual que en los casos de varianza y desviación estándar, se puede calcular, ¿cierto?, de población o de muestra, ¿ya? Dependiendo. Yo, para fines de esta unidad, yo solamente, lo voy a decir hasta el cansancio, quiero población, ¿ya? La muestra, se las muestro para que sepan que existe, para que no se vayan a confundir, si es que encuentran otra fórmula por ahí, no se vayan a traspapelar, que me ha pasado en años anteriores, ¿ya? Pero yo quiero de población, nada más, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Bueno, toman el valor de la desviación estándar, ¿cierto?
lo dividen por la media, ¿cierto? Por el promedio, y eso lo multiplican por 100. Nada más, ¿ya? Y lo que les dé, obviamente, es el porcentaje. Volvemos al mismo ejercicio, ¿cierto? Estamos reutilizándolo. Y teníamos los datos que ya nos servían, ¿cierto? Que es 5,5, la desviación estándar, y el promedio es 11. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Bueno, tenemos que reemplazar, ¿cierto? En esta formulita, desviación estándar, como ya sabemos, es 5,5. Después tenemos el promedio, que es 11. No sé por qué aparecen esas rayas ahí, pero bueno. Y después tenemos por el 100%, ¿cierto? Calculen los chiquillos, ¿cuánto les da? A ver. A ver. Me van a disculpar por lo del lápiz, porque de verdad que no. No sé qué le pasó. ¿Es 50%, profe? Ya, tenemos 50%. ¿Qué más? ¿Qué más? También por ahí en interno nos dicen 50. Ya, 2 personas, 3 personas nos dicen 50. Ya. Bien, 4. Con la derecha, bien. O descubrí el compartimiento secreto. 50-50. Ya, bien. Vamos a ver. Efectivamente, 50, hubo un desplazamiento de un 50% de los datos. Eso es lo que vendría siendo el coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? ¿No? Me preguntan por qué dice media si ocupa el promedio. ¿Quiere referirse a la media aritmética? Los tres son sinónimos. Puedes hablar de media, puedes hablar de promedio, que promedio es como la forma vulgar, por así decirlo, de hablar de promedio, ¿cierto? Y después está la media aritmética, ¿ya? ¿Por qué yo hago ese énfasis o yo cambio esas palabras? Porque en varios libros les va a parecer diferente, ¿ya? Para referirnos a lo mismo. O sea, vulgarmente nosotros usamos promedio, ¿cierto? Que ya es algo aceptado. Hablamos de media, pero en realidad para hablar de media existen 3 tipos de media, que lo mencioné en las primeras clases, de hecho está escrito en un material. ¿Ya? Está la media aritmética, que esa es la con la que trabajamos, ¿cierto? Que siempre vamos a trabajar. Y después hay otras 2 más, que yo no les enseño porque no va al caso. Ya que es la media armónica y de hecho ni la he usado. La armónica sí la he usado, pero la otra no me acuerdo. ¿Ya? Así que eso, por términos conceptuales, ¿ya? Para que no se vayan a traspapelar cuando vean en algunos libros, ¿cierto? Qué es lo que les aparece. ¿Ya? No, puede ser que a lo mejor se parezcan las cosas, pero no necesariamente son las mismas. ¿Ya? Eso. Qué raro. De verdad que no entiendo mucho por qué anda así mi tableta. Bueno, retengan todo eso. Súper bien. ¿Ya? Así que hasta ahí llega la presentación. Vamos a mostrar un material más. No sé si alcanzamos. Sí, alcanzamos. Nos dice la Kim, entonces, profe, ¿se interpreta como que hubo un desplazamiento del 50% de los datos? Sí, exactamente. ¿Ya? Recuerden siempre, para hablar de interpretación, ya afirmar. Ya, el enunciado tiene que ser afirmativo, no puede dejar lugar a dudas. O sea, yo creo que es, yo pienso que es, yo opino que es, esas palabras no, chiquillos, ¿ya? Es como que, no, tampoco, es una afirmación, es algo certero, ¿ya? Eso para hablar de lenguaje de interpretación, ¿ya? Siempre hay que ser certeros con lo que uno dice, ¿ya? Cuando uno interpreta, en el fondo no da su opinión, no da su opinión, dice lo que se ve, lo que se describe, ¿ya? Por eso se habla de inferencia, perdón, de estadística descriptiva, porque nosotros describimos lo que se ve, ¿ya? Lo que existe, lo que hay, ¿ya? Muy diferente, ¿cierto?, a hablar de inferencia estadística, que inferencia, se dan cuenta, viene de inferir, de deducir, de pronosticar, de predecir lo que vendrá, ¿ya? Para que vean la diferencia, para que no se vayan a confundir, ¿ya? Vamos a ver el material siguiente. Yo les tenía una tareita, pero va a quedar para la clase siguiente, nomás la voy a entregar. No quiero reventarla. ¿Ya? Material siguiente. Como ustedes saben, estos materiales ya están en intranet, ¿cierto? El único que no está es el que les voy a mostrar a continuación. Voy a
No creo que lo suba todavía, ya, para que no enredarlos, quiero que primero entiendan la primera parte, ¿cierto? Que es de estadística, ¿cómo se llama? Hasta el punto de dispersión, ¿ya? Si no, igual no es el chiste que yo los vaya a saturar. Oye, ¿saben qué? Tenía el... Acá está, ya lo encontré. Que es del lapicito. Quería ver si había forma de cambiarlo para que podamos trabajar bien. ¿Ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, lo más probable es que no alcancemos a terminar, ¿ya? De ser así, lo retomamos en la próxima cátedra, ¿ya? Por si acaso. Me preguntan interpretación. Entonces, ¿una interpretación cómo? Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos, estaría... Sí, súper bien, porque estás afirmando, ¿ya? Muy bien ahí. De acuerdo a los... O sea, estás tomando información de lo que ves, ¿cierto? De lo que existe. Así que está bien, no deja lugar a dudas. Súper bien, no hay problema. Como les digo, la forma de escribirlo pueden ser múltiples, pero lo que importa es que no deje lugar a dudas, no deje como lugar a la palabra ambigüedad, ¿ya? No deje como confusión, como, eh, etcétera, ¿ya? Perfecto. Súper bien ahí, estimado. Lo que siempre he dicho, si se van a retirar, gracias por avisarme, se los agradezco. No se olviden de mandarme el mensaje por WhatsApp, ¿ya? Para yo después poder contrastar ahí con la lista, ¿ya? Por si acaso, ya no se les vaya a olvidar eso. Ya, pucha, ¿saben qué? No puedo cambiar el lápiz, esto no debería. No puedo. Pero yo sé que estos se cambian, así que en otro momento lo voy a tener que hacer, ¿ya? Bueno, vamos a ver lo último. Ya esto, aquí no van a tener que calcular fórmulas, pero sí van a tener que entender, ¿ya? Entender qué es lo que se está haciendo. Es lo único que yo pido. No quiero que vean la parte matemática, no me interesa, ¿ya? No la van a usar nunca. Ya lo otro que vimos sí lo van a usar. Esto probablemente no, pero sí lo van a tener que interpretar o entender cuando ustedes usen programas o actividades con fines estadísticos, ¿ya? Si ustedes van a usar SPSS o van a usar Excel, ya les va a aparecer. Tienen que entender qué es lo que aparece, ¿ya? Así que no se asusten con las fórmulas, piensen bien qué es lo que qué es lo que van a poder leer, ¿ya? Espérenme un segundito, olvidé un solo detalle, voy a revisarlo. Ya, ahora sí. Muy bien, esta es la última parte de medidas características, ¿cierto? Y con esto ya, una vez que lo comprendamos todo, podemos pasar al uso de programas, ¿ya? Así que yo les voy a ir avisando esto con tiempo porque necesito que vayan instalando, bueno, yo sé que todos tienen Office ya en la casa, ya se lo he recalcado hasta el cansancio. Después de esto vamos a ver gráficos, ¿cierto? Les voy a enseñar a hacer gráficos a través de Office, ¿cierto? De Excel específicamente. Les voy a enseñar a hacer un buen gráfico, eso es lo que quiero que aprendan. Y después de eso, no debería, pero yo creo que voy a enseñarles a usar SPSS. Ya les voy a dejar todas las instrucciones de cómo instalarlo. Se dan cuenta que es muy sencillo. Porque entendiendo SPSS van a poder entender todo. Todo. Van a poder llevar eso al Excel, van a poder trabajarlo. Si el día de mañana trabajan en algo relacionado con KPI, con estadística, ¿cierto? Médica, genial, ya tienen la habilidad. ¿ya? Así que necesito que ustedes... sé que el programa quizá en salud no es como el más utilizado, ¿ya? Nutrición se ocupa generalmente entre psicólogos, se ocupa mucho, ya el SPSS. Hay más programas, ¿ya? Pero entendiendo un programa base, como SPSS, que por mucho tiempo se ha entendido, van a poder entender casi cualquier programa, ¿ya? Así que por eso necesito que lo entiendan y lo interioricen, ¿ya? Así que se los voy spoileando desde ya. Bueno, vamos a ver medidas de forma, que son la simetría y la kurtosis. Les voy a mostrar cómo queda el mapa general de todo lo que han visto, ¿cierto? En medidas. Y después hay una tarea, pero eso queda para la otra semana. No quiero ni siquiera que la vean, ¿ya? No los voy a enredar.
también por el tiempo. ¿Qué son las medidas de forma? Ya, acá tenemos 10 minutitos para hablar. ¿Qué son las medidas de forma? ¿Ya? La medida de forma son aquellos parámetros estadísticos que nos permiten identificar la apariencia externa de los datos. ¿Ya? Aquí aparece algo bien interesante. ¿Ya? En todo momento hemos estado calculando números. ¿Ya? En todo el momento hemos calculado números. Vimos medidas de tendencia, vimos promedio, media, moda, ¿cierto? O sea, mediana. Vimos posición, ¿cierto? Vimos cuartil, mediana, cuartil, quintil, decil, percentil. Y después vimos dispersión, ¿cierto? Desviación media, desviación estándar, varianza, rango y coeficiente de variación. ¿Ya? Súper bien. Y en todo nos enfocamos en los números, pero acá pasa algo curioso, que aquí nos vamos a enfocar no tanto en los números, sino en la parte gráfica, ¿ya? La parte gráfica de los datos. O sea, vamos a llevar los datos a un gráfico y lo vamos a poder interpretar, ¿ya? Se van a dar cuenta que no es complejo, ¿ya? Pero tienen que tomar mucha atención a lo que van a ver, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá vemos que hay 300 personas, ¿cierto? En esa foto, vamos a suponer que es un panel, y gráficamente nosotros podemos deducir, claro, que la mayoría de las personas, ¿cierto? Representa alguna condición, alguna variable, ¿cierto? Que está significada o simbolizada por el color rosado, ¿ya? En este caso. Después hay una parte más pequeña que es de color azul, hay algunos que son de color negro, ¿cierto? Azul, rojo, verde, en fin, ¿ya? Es algo así, ¿ya? Nosotros nos enfocamos acá en la parte más gráfica que matemática, ¿ya? Hay fórmulas, sí, pero no los quiero enredar con ello. Primero, tenemos que entender lo siguiente, que es una distribución de frecuencia, ¿ya? La distribución de frecuencia ustedes ya la han visto, la verdad, la han visto desde que comenzamos el ramo, solo que no se han dado cuenta, ¿ya? La distribución de frecuencia es la forma de ordenar la repetición de un universo de datos, ¿ya? Para que no se les olvide el término, distribución de frecuencias, ¿ya? No se les va a olvidar. Ya en clases nosotros aprendimos a ordenar la repetición de un universo de datos a través de una tabla, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las tablas de frecuencia? ¿Sí, ellos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tablas de frecuencia teníamos? ¿Cuáles se acuerdan? La de doble entrada, la de triple. Nivel 1, nivel 2, ¿Qué más? doble entrada. Ya, muy bien. Y triple entrada, ¿cierto? Entonces tenemos tabla de nivel 1, tabla de nivel 2, tabla de nivel 3, tabla de doble entrada, tabla de triple entrada. Suficiente, ¿ya? Eso que ustedes vieron en tablas de frecuencia, acá lo vamos a pasar a gráfico, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo se hace o cómo se ordena? Muy fácil. El eje X, ¿cierto? Ya hay formas, obviamente, de cómo hacerlo. El eje X va a estar conformado por lo que es el rango, ¿cierto? Es decir, la cantidad de, perdón, miento, la variabilidad de los datos, es decir, cuáles son, ¿cómo se llama? Se me fue justo ahora la palabra. Cuáles son los datos que existen, ¿ya? Dentro de esta recta numérica, ¿ya? Mientras que el eje Y, ¿ya? Que va a ser hacia arriba, va a ver la frecuencia de estos, ¿ya? Es decir, cuántas veces estos datos se repiten. ¿Ya? Esa va a ser la forma de ordenarlo. Acá hay un esquema súper básico, pero creo que da para entenderlo de forma sencilla. O sea, acá tenemos la población o el universo que se quiere medir, ¿cierto? Son estos los datos que queremos ordenar. Y acá los ordenamos, pero de forma, ¿cómo se llama? De forma gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Nosotros tomamos el 30, ¿cierto? Ya sabemos que el rango, acá lo pusieron desde 24 a 35, ¿cierto? Como para armar la recta. Y ya sabemos que tenemos un 30 acá, ¿cierto? Ese 30 lo vamos a colocar como un cuadradito acá, en la recta, ¿cierto? Es una forma de hacerlo, ¿ya? Lo importante es que se pueda entender qué es lo que se hace. Y vamos a hacer eso con cada uno de los valores. O sea, el 29 va a estar acá, ¿cierto? El 31 va a estar acá al lado. El 25, bueno, va a estar un poquito más acá. Y así. Si se dan cuenta, cada cuadradito que va hacia arriba representa la frecuencia, es decir, cuántas veces el dato está repetido dentro del círculo, ¿ya? Y lo que se ve hacia el lado son los diferentes valores que toma, ¿ya? Y en base a eso vamos a armar una especie de gráfico, ¿ya? Una especie de gráfico. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? No es complicado, ¿ya? Si acá pusiéramos el eje Y, ¿cierto? Entenderíamos que acá estamos hablando de 1, acá de 2, acá de 3, acá de 4, acá de 5, ¿cierto? Y una recta, ¿ya? Pero la base
es esa, para hablar de distribución de frecuencia, de forma gráfica, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hasta aquí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Sí queda mucho mejor. Más claro. Perfecto, Belén. ¿Alguien más, chiquillos? No sé. No tengan miedo de decir, no, profe, explique de nuevo. No sé, no me complico. Ya, ok. Se los digo porque más adelante vamos a empezar a trabajar en grupos, ¿ya? Durante clase. Eso es lo que se viene. Vamos a empezar a hacer grupitos pequeños y voy a ir pasando salita por salita para que vayamos revisando, ¿ya? Esto es el gráfico de distribución de frecuencia, ¿ya? Como les los había mencionado antes. Está compuesto por el eje Y, ¿cierto? Y el eje X y el eje Y, ¿cierto? Acá ustedes pueden expresarlo de la forma que estimen conveniente. Puede ser en términos absolutos, ¿cierto? Como lo vimos en el gráfico anterior, que en el fondo estamos contando la cantidad de números. O puede ser en términos relativos, ¿ya? Como ustedes ya lo conocen en la tabla, que es ya hablar de porcentajes, ¿ya? Puede ser de las dos formas, no hay problema. Depende de lo que pida, obviamente, la tabla o el ejercicio, ¿cierto? O lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Acá se ordenan los pesos de personas, si se dan cuenta. Personas de 60 kilos hasta más de 100 kilos. Todas ordenadas, ¿cierto? Según la frecuencia que tienen, ¿ya? Y acá en el eje Y está expresado en términos relativos, es decir, en porcentajes, ¿ya? La cantidad que existe, ¿ya? Dependiendo de lo que el gráfico les pida, lo que la situación les pida, y ustedes tienen que evaluar cómo hacerlo, ¿ya? Pero es eso. Ahora que entendemos lo que es una distribución de frecuencia, vamos a alcanzar, ¿ya? Sí, algo alcanzamos. De frecuencia, ¿cierto? Vamos a ver lo que son los términos de asimetría y de kurtosis, ¿ya? Vamos a explicar solamente lo que es asimetría. La asimetría lo que hace, o lo que nos permite entender, ¿cierto? Es ver si los datos se distribuyen de una forma uniforme, ¿cierto? Respecto al promedio, ¿ya? Es decir, si la mayoría de los datos está cargado antes del promedio o está cargado después del promedio, ¿ya? En términos gráficos. Existen tres estados para hablar de asimetría, ¿ya? Estos son la curva de asimetría negativa, está la curva simétrica y la curva de asimetría positiva, ¿ya? ¿Qué significa cada una de estas? ¿Ya? Si ustedes miran el gráfico, la curva de asimetría negativa significa que esta línea que está acá, ¿cierto? Es el promedio. Deme un cachito, voy a bloquear este número. ¿Cierto? Que aquí está el promedio y la mayoría de los datos está concentrados para la parte derecha, ¿cierto? Es decir, la mayoría de los datos se alargan, por así decirlo. A ver. Ah, ya, no dije nada. Se alargan para después del promedio, ¿ya? Después del promedio. ¿Se dan cuenta que está el promedio? Bueno, la mayoría de los datos están después, ¿ya? En la definición, yo lo expliqué de otra forma, la verdad. Significa que la cola de la distribución, la cola significa la parte más baja, ¿cierto? Que vendría siendo esto, más bajita de datos, se alarga para los valores inferiores al promedio. Es decir, aquí está la menor cantidad, aquí está el promedio, ¿cierto? Aquí está la menor cantidad de valores y la mayor cantidad de valores está después del promedio, ¿ya? Eso es asimetría negativa, ¿ya? Generalmente por números está representado con un número negativo, ¿ya? Ustedes cuando vean en los programas van a encontrar probablemente algo así como va a decir asimetría, menos 1,25, ¿ya? Entonces lo van a encontrar en términos negativos, ¿ya? Simétrica significa que es cero en el fondo, ¿ya? Es decir, de que los datos están distribuidos de forma uniforme, ¿ya? Y por lo tanto, el promedio tiende a coincidir, ¿cierto?, con lo que es la mediana y la moda, ¿ya? Eso puede pasar, es casi imposible, pero puede pasar, ¿ya? Y eso está representado con un cero, ¿ya? Cuando ustedes lo busquen en programas, cuando les diga asimetría cero, ya, perfecto, significa que hay un orden completamente perfecto, ¿ya? Y finalmente está la simetría positiva. La simetría positiva, como ustedes pueden darse cuenta, acá está el promedio, pero los datos, la mayoría de los datos están antes del promedio,
ya mucho antes. Por lo tanto, la cola de distribución está después, ¿cierto? Después del promedio, ¿ya? Y aquí ya estaríamos hablando de una simetría positiva, un número entero positivo. Puede ser 3,1, no sé, como a ustedes les aparezca, ¿ya? No sé si se entiende hasta aquí, chiquillos, ¿sí? Más o menos, perfectible. Ya, perfecto. Recién leí los comentarios que no cargan, disculpen. Y el promedio que aparece ahí, ya, no coloqué el dato, solamente me interesa en que entiendan la parte gráfica, ¿ya? ¿Por qué me interesa eso? Porque cuando lo lleven a programas, el programa lo va a hacer todo, automático, ¿ya? Así que les va a tirar un valor, te van a decir, oye, pero ¿por qué este valor está acá? ¿Qué tiene que ver? Ya, por eso. Profe, procesando aún, ya, no se preocupen. Ya, chiquillos, no quiero saturarlos más, voy a tomar asistencia, ¿ya? Como siempre lo digo, aguántenme un pelín, ya, no más allá de eso. No voy a tardar mucho. Y después de eso se van a poder retirar tranquilamente, ¿ya? Así que estoy tomando asistencia. Ahí van a poder ir a descansar tranquilamente y como celebra la Fran. Súper bien, ¿ya? Así que tenemos enfermería, taller B. ¿Ya? Entonces, vamos a... Eviten desaparecer, como siempre lo digo. Y estoy casi listo, ya. También, siempre les recuerdo, pónganse con su nombre original, ¿ya? Porque a veces por temas de asistencia y dos, porque igual yo tengo que cuidar porque no se filtren personas de otros lados, ¿ya? Así que siempre identifíquense con su nombre. Si no se identifican, yo les voy a pedir que se identifiquen o hasta que prendan la cámara, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de situación anómala.